Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Cuéntate Otra. Esta vez contando más historias de terror. Esta vez tenemos otras 6 historias nuevas que tenemos preparadas para ustedes, pero esta vez son historias de terror que sucedieron en la morgue. Así que espero y les gusten. Aquí al lado mío, como siempre, mi amigo Andrés, ¿cómo estás? Hola gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro episodio. Tenemos nuevo equipo en esta ocasión. Deberían estar escuchando el audio con más calidad y más claridad. Entonces, pues sí, espero que realmente estos cambios los vean reflejados. Episodio número 8 y ya le estamos invirtiendo un poquito más. Ya empezamos a, sobre todo, querer tener calidad, porque es algo que nos queremos tomar en serio, ¿verdad? Y que nos gusta mucho y espero que ustedes también. Entonces, pues, ¿cómo ves si tú nos das la premisa? Okay. Tú nos cuentas la primera historia de esta tarde, noche, no sé en qué horario lo estén escuchando. Y bueno, gente, esta primera historia trata sobre una chica que murió en un accidente automovilístico. Básicamente lo que pasó es que esta joven estaba manejando el auto de su padre y tuvo un accidente fatal, uno de esos accidentes automovilísticos que afortunadamente terminan con la vida del conductor. Ella chocó y salió disparada por el frente de su auto, y al caer en el pavimento básicamente se desnucó, y pues esta herida fue la que finalmente terminó causando su muerte. Esto pasó en México, así que el organismo que le corresponde acudir en esas situaciones es la CEMEFO. Y justamente la CEMEFO acudió para poder recoger el cadáver. Pero según narran, por protocolo CEMEFO tiene que comprobar si hay algo que se pueda hacer, si hay vida en la persona. Pero no, simplemente tras ver la herida en su cabeza, era evidente que no había nada que hacer. Pero algo que sí llamaba la atención y a veces es común con los muertos es que los ojos permanecían abiertos. Entonces, según narran los médicos forenses que tuvieron que atender, que tuvieron que recoger a esta chica, era una visión muy rara, muy perturbadora, porque se sentía como si la chica los estuviera mirando directamente, pero realmente no había nadie ahí, no había vida en su cuerpo. Pero bueno, entonces siguieron el procedimiento de manera normal. La llevaron al hospital, la llevaron al almacén donde están los refrigeradores y donde se realizan las necropsias, porque tenían que hacerle una necropsia ya que ella había pues sufrido un accidente muy trágico. Entonces, bueno, ahí en la sala de la necropsia estaban el doctor encargado y 2 doctores asistentes. Estaban siguiendo el procedimiento normalmente, ya los ojos se los habían cerrado como parte pues del procedimiento estándar, y procedieron con la autopsia. Hicieron los pasos que son normales en esos casos, abrieron el cuerpo, diseccionaron alguno de los órganos, pero lo más importante era en la zona del cráneo, y lo más complicado era en la zona del cráneo, porque ahí era donde ella tenía pues su herida que le causó la muerte al final del día. Entonces el doctor, con toda la experiencia y con todo el respeto que profesionales como él conocen para tratar con respeto a los muertos, comenzó a cuidadosamente retirar el cabello y acumularlo en la parte de enfrente del rostro de esta chica. Pero antes de hacerlo, tenía una sensación de que algo estaba mal. Desde el momento en el que entraron a la sala de la autopsia,
sentían como que algo no iba bien. Podría pensarse que este es un sentimiento común para los médicos forenses, pero pues la verdad es que después de los años ellos desarrollan un tipo de resistencia a estas situaciones. Entonces, a pesar de toda esa resistencia y de todos los años de experiencia que ya tenía el médico principal que se estaba encargando de la autopsia, él podía sentir que algo no estaba bien. Entonces, antes de comenzar a trabajar en la parte de su cráneo, mira el rostro de la chica y se da cuenta de que de nuevo, una vez más, los ojos están abiertos. Esto técnicamente es normal porque los muertos, los cuerpos sin vida, tienen movimientos involuntarios. A veces es normal que se abran los ojos, incluso que abran la boca, que tengan como pequeños reflejos en las manos, en los pies. Esto supuestamente era algo normal, pero el doctor, al estar viendo esa mirada, sentía que algo no estaba bien. Entonces, bueno, nuevamente le cierra los ojos a la chica y ahora sí ya abulta su cabello en la parte frontal de su cara para poder trabajar en su cráneo. Y pues eso comienza a hacer el médico forense. Trabaja en la parte frontal de su cráneo, diseccionando poco a poco y cuidadosamente para poder analizar su cerebro, analizar sus sesos y ver pues el tipo de heridas internas que pudo haber tenido el fallecido, porque todo ese tipo de datos que recopilan después les sirve para otras cosas. Terminaron con la parte más complicada de la autopsia y pues ya era hora de retirar el cabello de la cara de la paciente y pues guardarla en el depósito correspondiente. Pero de lo que se pudieron dar cuenta es que nuevamente sus ojos estaban abiertos y ahora además podían ver que la cara tenía un tipo de sonrisa porque la boca estaba abierta. El doctor ya en este punto se sentía tenso y se quedó mirando fijamente a la paciente, que tenía los ojos abiertos y tenía también la boca abierta. Se quedó mirando fijamente hasta que sus asistentes pues preguntaron por él. Le preguntaron, ¿se siente bien? ¿Está todo bien? Y fue cuando el médico principal pues finalmente reaccionó. A la sala repentinamente entra uno de los médicos más experimentados del hospital y por ende el mayor, el más viejo. Y fue este doctor viejo y experimentado quien les hizo una observación que los dejó con la piel helada. Les dijo, miren su rostro cuidadosamente, pueden ver que tiene algo de sudor en su frente, pero no se apuren en limpiarlo. No quiere irse sola, está buscando a alguien que lo acompañe. Este doctor les dio a entender y les aconsejó que cuando un cadáver tiene sudor en alguna parte de su cuerpo, básicamente la persona que limpie ese sudor está condenada a morir igualmente. Y eso fue lo que les comentaba el doctor. No le limpien el sudor. Uno de los familiares de ella va a venir a reconocer el cadáver y en ese caso es mejor que alguien de su familia la acompañe en lugar de uno de nosotros. Esto fue algo a lo que el médico principal y sus asistentes no sabían si hacer mucho caso, porque pues era algo raro, es algo inusual, es algo que no se puede comprobar. Pero la verdad es que el miedo les ganó y decidieron no limpiar el sudor para no arriesgarse. Días después, el médico principal estaba de turno en el hospital y pudo ver que en los registros ingresó el padre de esta chica. Y también pudo ver el sitio del accidente que se atendía
Y pues era la misma camioneta de los padres que habían ido a visitar a su hija. Entonces, supuestamente lo que pasó es que los padres de esta chica fueron a visitarla, fueron a reconocer el cadáver y, como comentaba este médico viejo y experimentado, limpiaron el sudor de su frente. Fue su padre quien lo hizo. Y días después, efectivamente, el padre tuvo una muerte trágica, de la misma naturaleza que la muerte de su hija, que fue un accidente automovilístico. Entonces, pues sí, gente, esa es la historia. Es una superstición que tenía ese señor, ese médico que trabajaba en la morgue. Son las típicas cosas que a lo mejor tú escuchas o que te las cuentan y que no las crees del todo. Pero, pues como estamos hablando de la muerte, muchas veces, aunque no creas, decides hacer caso de las advertencias. Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Hubieran creído y hubieran evitado limpiar el sudor? ¿O no les hubiera importado, se les hubiera hecho absurdo y hubieran arriesgado su vida y limpiado el sudor? Muy buena historia. Yo no me hubiera arriesgado, definitivamente. ¿No te hubieras arriesgado? No. Yo la verdad tampoco me hubiera arriesgado, porque yo sí soy muy... No es que sea supersticioso, pero sí soy creyente de muchas cosas. Y más vale prevenir, ¿no? Yo pienso. Sí. Yo pienso que más vale prevenir. Entonces, para empezar, pues yo nunca trabajaría en una morgue, ¿verdad? Para empezar, obviamente. Empezar. Yo respeto mucho a los que trabajan ahí, porque yo le tengo mucho pavor a todo ese tema, güey. O sea, como tú dijiste en la historia, imagínate que de repente se levante por un espasmo, que abra los ojos. Que son cosas normales, supuestamente. Pero imagínate estando tú solo, que no esté ningún médico acompañado contigo. O sea, que tú estés solo ahí haciendo lo que tienes que hacer. Y de repente, ya es que a veces hasta se sientan, güey. Sí, sí. Imagínate que te pase eso, güey. No, es que es una profesión que yo creo que requiere mucha templanza, mucha calma, mucho temple. Sí, vato. Porque, pues no sé, ¿tú has visto un muerto siquiera alguna vez? ¿Qué? Más allá de a lo mejor en un funeral que sea ataúd abierto, de que pasas por la carretera y está un accidente y alcanzas a ver algo, no sé. Gracias a Dios, no. No sé cómo reaccionaría, porque a veces sí me ha tocado ver accidentes. Y simplemente con ya ver a la persona ahí acostada o sentada, sí. Siento cosa, güey. Ahora imagínate si sé que, por ejemplo, ya está muerta. Sí. No. A mí tampoco nunca me ha tocado ver eso, pero estoy casi seguro de que pues me impresionaría mucho. Sí, vato. Y estar trabajando todos los días rodeado de cadáveres, pues yo siento que sí tiene que ser algo que te drena mucho. Entonces, pues no sé, como mensaje de este podcast, como que mucho respeto para la gente que se dedica a eso. Pues sí. Porque es una profesión bien difícil y pues necesaria. O sea, siento que tienes que tener la sangre fría. Bien fría, güey. Porque más que ver al muerto, pues es sentirlo, es manipularlo y olerlo, güey. Sí. Porque no nada más es verlo, es ya el proceso de descomposición está empezando. Y es olerlo, güey. Es abrirlo, los güey. olores simplemente, sí, cierto. Yo he visto videos, güey, de cómo hacen autopsias y todo eso. Y hay una parte que les ponen como un tubo o algo bien raro para drenarlos o algo así. y se escucha. Sí. No, eso se escucha bien feo, güey. No es por nada, pero hay un video de Luisito Comunica en el que entrevista a un empleado de una morgue y pues está muy interesante. Güey, pues es ese. Sí. Ahí es donde lo vi. Ahí yo escuché el sonido ese del tubo que tú dices. Aprovechando el tema, les recomiendo que vean ese video porque está muy interesante. Muy, muy interesante. Sí. Pero bueno, muy buena historia para empezar. Así es. Ahora yo voy a contar mi primera historia. Es una historia llamada El vigilante de la morgue. Es una historia la cual pasó un 14 de agosto de un año 2022.
Y es una historia que está escrita y narrada en primera persona, así que la voy a contar tal cual. Toda mi vida he trabajado en vigilancia, al igual que muchas personas durante el inicio de la pandemia de COVID. Me quedé sin empleo debido a que la empresa de vigilancia en la que trabajaba tuvo que hacer recortes de personal, ya que varias oficinas a las que se les prestaba ese servicio cerraron. Fue un momento difícil. Mi esposa, que es ama de casa, empezó a vender postres a los vecinos con la ayuda de mi hija menor, y afortunadamente la mayor de mis hijos estaba trabajando desde la casa. El caso es que estuve un par de meses sin empleo, hasta que un compañero de la empresa en la que yo trabajaba anteriormente me llamó para contarme que había un lugar en el que estaban solicitando vigilantes. Era un instituto que se dedicaba a la medicina forense. No diré el nombre, pero sé que en cada país hay una entidad encargada de eso, de realizar investigaciones y autopsias para casos en que la ley lo requiere. Tal vez en otro momento de mi vida lo hubiese pensado con más detenimiento, pero debido a la situación no dudé en presentarme para trabajar allí. Había que llenar una solicitud en línea y luego asistir a la entrevista de trabajo. Afortunadamente, conseguí el empleo, al igual que mi compañero. Las primeras semanas fueron más de reconocer el lugar, de saber cómo eran las dinámicas de trabajo, los turnos que rotaban una semana de noche y una semana de día. Era una institución bastante grande. Tenía varias oficinas y laboratorios. Al principio, el lugar me parecía algo extraño, sobre todo la zona en donde estaba la morgue, o los depósitos de cadáveres, como los llamaban allá. No pasaron muchos días cuando los compañeros antiguos empezaron a hablar sobre las cosas extrañas que habían ocurrido en ese lugar, ya fuera que les hubiese pasado a ellos mismos o a alguien más. Contaban que a veces se veían fantasmas, como personas perdidas por los pasillos que llevaban a la morgue, o a veces que se escuchaban lamentos, sobre todo durante los turnos nocturnos. La verdad es que yo nunca he sido muy supersticioso, aunque tengo respeto con el más allá. Creo que es con los vivos con quien hay que tener mucho cuidado. Incluso hoy sigo pensando así, a pesar de lo que yo mismo viví en la morgue. En uno de mis primeros turnos de noche, mientras hacía la ronda, pasé junto al laboratorio de criminalística. Estaba cerrado, pero desde fuera podía ver a través de las grandes ventanales, y de todos modos, todo lugar tiene un circuito cerrado de video. Justo cuando terminé de pasar, me pareció escuchar unos pasos. Regresé para ver con detenimiento, pero no había nadie. Continué mi camino sin prestar mucha atención a lo que había ocurrido. Entonces escuché que uno de mis compañeros me llamaba por el radio para que fuera hasta el puesto de vigilancia. Parecía un poco alterado, así que pregunté si había algún problema, a lo que él me respondió que no, pero que debía mostrarme algo. Cuando llegué, noté que mi compañero se veía preocupado. Me pidió que me sentara, pues quería enseñarme algo que había quedado grabado en las cámaras. Miré el monitor y me vi a mí mismo caminando junto al laboratorio. De repente, aparecía una pequeña interferencia que no permitía ver el video por un par de segundos, y luego se veía el momento en el que yo había creído escuchar algo. Me quedé viendo a mi compañero sin entender cuál era el problema de la grabación. Él se quedó como paralizado por unos instantes, hasta que me dijo que estaba seguro de haber visto una especie de sombra detrás de mí cuando había pasado por el laboratorio. Estaba seguro de que yo la había sentido, pues justo después de que la sombra pasó fue cuando me devolví a revisar por segunda vez el lugar. Le dije que me había devuelto a revisar porque creí haber escuchado unos pasos, pero no había visto a nadie allí.
Además, en el video no había nada extraño, aparte de la interferencia. En ese momento, llegó nuestro otro compañero, pues la empresa siempre mantenía 3 vigilantes para cada turno. Nosotros le contamos lo que había sucedido y él, que ya llevaba casi un año en aquel empleo, nos dijo que ese tipo de cosas pasaban a menudo en ese tipo de lugares. Se escuchaban ruidos extraños e incluso había quienes aseguraban haber visto a los muertos de la morgue moviéndose y caminando por los pasillos, pero nunca había pasado algo realmente grave. Pasó el tiempo y cuando llevaba más o menos un mes trabajando, ahí la menor de mis hijas cumplió 15 años. Debido a la pandemia, decidimos que lo mejor era posponer la fiesta, pero sin embargo hicimos una pequeña reunión con la familia más cercana, un sábado por la noche. Esa semana ya había tenido el turno de día, pero el domingo debía iniciar con el turno de noche. Pensé que tendría suficiente tiempo para descansar, pero la verdad es que no fue así. Sin embargo, yo tenía ya muchos años de experiencia en el trabajo y sabía cómo lidiar con el cansancio. Además, no era algo que acostumbraba a hacer. Esa noche entré a trabajar como de costumbre. Cuando llegó el momento de hacer la ronda, mis 2 compañeros se fueron y yo me quedé viendo las cámaras de seguridad. Empecé a sentir mucho cansancio. Por suerte, teníamos un café en el lugar de trabajo. Tomé una taza e hice un esfuerzo para continuar despierto. En ese momento, me arrepentí de no haber ido yo mismo a hacer la ronda de la medianoche. Continué observando las cámaras, todo parecía muy tranquilo. De repente, los párpados empezaron a pesarme. Los ojos se me cerraban. No pude evitar quedarme dormido. Sentí que no habían pasado más de unos minutos cuando abrí los ojos sobresaltado. Todo estaba oscuro, no lograba ver nada. Tomé la linterna que tenía en el chaleco y la encendí. Intenté ver a mi alrededor. Me sentía desubicado. Noté que estaba haciendo mucho frío, más frío del que hacía en la calle. Entonces, fue cuando me di cuenta en dónde estaba. Vi los refrigeradores y la mesa metálica en donde los forenses hacían los procedimientos. Estaba dentro de la morgue, pero no tenía la menor idea de cómo era que había terminado dentro de ese lugar. Pude ver que sobre una de las mesas había un cuerpo cubierto por un plástico. Sentí un escalofrío. El lugar tenía un olor muy fuerte como a químicos. Como pude, me acerqué a la puerta para salir de allí, pero estaba cerrada. Intenté mantener la calma. Incluso llegué a pensar que tal vez mis compañeros estaban jugándome una broma, pero no los creía capaces de eso. Entonces, escuché un ruido que provenía del otro lado de la sala. Alumbré hacia ese lugar que era en donde estaba la mesa metálica. Entonces, vi el mismo cuerpo cubierto por el plástico, pero estaba sentado y un segundo después cayó acostado nuevamente sobre la mesa. Me sobresalté. Intenté buscar el interruptor de la luz hasta que logré encenderla. Todo parecía normal. El cuerpo estaba sobre la mesa y no parecía haberse movido. Intenté nuevamente girar la perilla de la puerta para salir de ese lugar, pero parecía estar trancada. Sentía que el frío podía atravesar mis huesos. Estaba desesperado por salir de ahí. Agarré mi radio y empecé a llamar a mis compañeros. Uno me contestó, pero la señal se entrecortaba. Intenté decirle que estaba atrapado dentro de la morgue, y al principio no supe si había logrado entenderme. Tuve que esperar un rato más hasta que escuché unos pasos acercarse del otro lado de la puerta. Era uno de mis compañeros que de alguna manera no tuvo ningún inconveniente en abrir la puerta. Me preguntó por qué estaba ahí y me dijo que hacía solo un par de minutos me había visto en el puesto de vigilancia. No tuve más remedio que contarle la verdad, que el cansancio me había vencido, que por unos instantes me dormí y me había despertado dentro de la morgue. Y aunque al principio lo dudé, terminé contándole que creía haber visto uno de los muertos moverse. Noté que estaba un poco asustado. Me dijo que mientras él terminaba la ronda en ese piso, yo fuera a ver los monitores del circuito cerrado de la vigilancia.
Después de todo, no era recomendable dejarlo solo tanto tiempo. Dijo que lo esperara para que viéramos los videos de las cámaras y así sabríamos bien qué había pasado. Esperé a mi compañero para ver la grabación. En ella se veía el momento en que yo me había quedado solo y empezaba a ganarme el sueño. Pero entonces algo extraño ocurría. Parecía que me había dormido y de repente mi cuerpo se sacudía por instantes. Entonces me levantaba de la silla y miraba hacia el corredor que llevaba a la morgue. Empezaba a caminar y me detenía. Era como si estuviese hablando con alguien, pero no había nadie allí. Continuaba caminando, pero de una forma extraña, arrastrando los pies y con la cabeza viendo hacia el suelo. Seguía caminando hasta entrar en la morgue y unos momentos después aparecía mi compañero. Fue muy extraño porque yo no recordaba nada de lo que estábamos viendo en la grabación y era evidente que se me veía actuando de forma rara. Mi compañero llevaba mucho más tiempo trabajando en aquel lugar. Me dijo que allí pasaban cosas extrañas de vez en cuando. Lo mejor era que olvidáramos lo que había ocurrido y a partir de ese día debíamos tener más cuidado durante los turnos nocturnos. En los días siguientes estuve más alerta que nunca. Sentía que en cualquier momento podía volver a ocurrir algún evento extraño. Incluso cuando estaba en mi casa, a veces cuando estaba en el trabajo y caminaba por los pasillos que conducían a la morgue, me parecía escuchar ruidos de sillas que se arrastraban. No puedo decir que terminé acostumbrándome a esto, pero con el tiempo se volvió parte de mi rutina de trabajo. ¿Cómo ves? Imagínate la presión de no poder quedarse dormido. Eso es la parte más difícil, porque uno pensaría que estando en esos lugares ni dormir podrías, del miedo. Ajá. Pero uno cuando está cansado, pues el sueño Te gana. Sí. Sí. Pero imagínate que te llegase a pasar eso, pues. No, pues es que de por sí, como que la situación, no sé si te ha pasado, pero la situación de que te quedas dormido en medio de la tarde y te despiertas en tu cuarto, pero te despiertas súper confuso porque no sabes qué día es, no sabes qué hora es. O sea, imagínate eso, pero pasando de estar en una oficina a estar en una morgue. En una morgue. O sea, tiene que ser una sensación pues muy desconcertante, no sé. Pues sí, a mí sí me ha pasado, fíjate. No tanto de que no sepa qué día es, pero sí de que no sé qué hora es. Ajá. De que no manches, cuánto tiempo me quedé dormido. Sí. Incluso no sé si te ha pasado cuando vas a la escuela de que es que ya tengo que entrar a la escuela. Sí. O al trabajo. Sí. Hijo de eso. Y pasaron 10 minutos. Y pasaron 10 minutos realmente. Pero sí se siente bien feo. Ahora imagínate que estás ahí según tú dormido en tu lugar de trabajo. De repente despiertas dentro de los... O sea, donde ponen los cuerpos de la morgue. Ajá. Y cuando ves los videos de vigilancia, resulta que como que algo te poseyó. Te hizo llegar sacudiéndote, caminando como loco, loco, básicamente, con la cabeza baja, arrastrando los pies. ¿Qué piensas? ¿Por qué crees que a él le pasó eso? Pues yéndonos por el lado paranormal. Pues no hay explicación. Es que no. Yo pienso que así como él dijo que había un cuerpo en una mesa, el alma de ese cuerpo él lo estaba intentando atraer o algo así. lo estaba intentando atraer hacia él. ¿Por qué? Sí. No sé. Pero Pero yo pienso que algo de eso tiene... Pues por ahí va la explicación, siento yo. porque pues imagínate el poder para pues poder como poseer a una persona así. Porque Sí. pues de cierto modo era una posesión. Era una posesión. Ajá. Y se supone que era un señor que ya estaba experimentado. A lo mejor dijeras tú, con un novato muy nervioso, muy sugestionado, pues a lo mejor es un tema psicológico, pero pues no creo. Pero volvemos a lo mismo, que el tema de que te des sueño, que estés cansado, por más experimentado que estés, el cuerpo te vence. O sea, yo te lo digo, yo siendo músico que trabajo mucho de noche, y cuando ya estás cansado no puedes más. Al principio empiezas así, no, pues sí aguanto. Y ya pasó el ratito y no, es que ya no puedo. O sea, el cansancio te vence. Y eso es haciendo una actividad como que físicamente, pues dinámica, ¿no? Sí. Pero imagínate estando sentado.
Estando sentado en un escritorio viendo una pantalla con cámaras de vigilancia. Peor. Me recuerda un poco a Freddy Krueger. No sé si tú has visto Freddy Krueger. Sí. Me recuerda a Freddy Krueger, pues como por la tensión de no dormirse. Y pues no, qué culero. O sea, no quisiera estar yo en esa situación definitivamente. Que fíjate, ahí el señor cuenta que le pasó eso porque fue la quinceañera de su hija. Y no descansó. Lo suficiente. Más que algo paranormal, fíjate, ahí puede pasar hasta un accidente. Te puedes quedar dormido en el carro o algo así. Entonces, ahí la moraleja es de que duerme bien. Duerme bien. Duerme tus 8 horas al día. Sí. Pero bueno. Ok, gente. Yo tengo otra historia y como que vamos alternando aquí. Mi primera historia era sobre pues unos médicos forenses que vieron cosas. La de mi compa se trató de un vigilante. Y ahora yo voy a regresar a un médico forense. Como que siento que estas historias siempre van alternando entre eso, entre el vigilante y el médico. Y en algunas a lo mejor los dos. Pero, bueno, esta historia puede conocerse como Fetos en la morgue. Y igualmente es una historia que está narrada en primera persona, igual que la anterior. Así que, bueno. Trabajo en una sala de autopsias desde hace varios años. Es trabajo difícil, no solo por lo escabroso que es tener que estar tratando constantemente con la muerte, sino porque en repetidas ocasiones sufrimos de cierta discriminación. Esto gracias a las series de televisión que transmiten una imagen un poco distorsionada de aquellos que trabajamos en esto. Algunas personas me han preguntado si es cierto que guardamos corazones de niños en un frasco. Esto es totalmente falso. No podemos quedarnos con nada a menos que sirva para la investigación de estudio y se tenga la autorización para hacerlo. Les aseguro que es mucho más diferente a lo que te muestran en los programas sobre medicina forense. Tenemos que lidiar con muchas cosas. En mi caso, puedo soportar casi todo, excepto el olor que desprenden los estómagos de los cuerpos cuando mantienen algo de vómito dentro de ellos. Otra cosa que les puedo asegurar es que muchas veces los cuerpos se ven envueltos en un misterio, más allá de nuestra comprensión. No son pocas las veces en que he visto el fantasma de las personas, incluso los he escuchado hablar, y esto es raro, sobre todo si el cadáver se encuentra ya muy descompuesto. Quizás muchas personas piensen que estoy exagerando, pero les puedo asegurar que hay cosas a las que una nunca se acostumbra, como el caso que estoy a punto de contarles. Antes de proseguir, quiero aclarar que soy patólogo, alguien encargado de investigar las muertes en extrañas circunstancias. Podrían imaginarse qué tipo de cuerpos llegan a mí. Me tocó que llevaran el cuerpo de una mujer embarazada. La sala de autopsias en la que trabajo es muy pequeña. Contamos con una sola plancha para cadáveres y se encuentra alejada de los compartimientos donde refrigeramos los cuerpos. Hay 2 puertas ahí, una doble que lleva al pasillo en dirección a la parte alta del hospital y existe otra puerta que da ingreso a los refrigeradores. En esta ocasión que estaba realizando la necropsia al cuerpo de la mujer embarazada, estaba casi sola, al menos en esa área del edificio, pues en los pasillos me había encontrado a una afanadora y al vigilante. Estos empleados no suelen pasar por la morgue, a menos que se les requiera, y la única manera en que pueden ingresar es por la puerta doble. Les digo esto para que quede claro que no existía manera en que estuviera alguien más ahí dentro conmigo, solo yo y los cuerpos con la historia de muerte dentro de ellos. Comencé a trabajar con el cadáver de la mujer embarazada. Suelo concentrarme muy bien en mi trabajo. Sin embargo, en esa ocasión, por una extraña razón, no lograba hacerlo. Involuntariamente miraba en dirección a los refrigeradores. De repente comencé a experimentar una sensación terrible de vacío, como si el pequeño cuarto fuera enorme. Poco a poco la sensación fue incrementando, hasta transformarse en vértigo.
Fue tan fuerte mi malestar que terminé tirada en el piso, con la mirada puesta en la entrada de los refrigeradores. Pronto la vista se me puso en negro y perdí la conciencia. Cuando volví a estar consciente, escuché unos ruidos muy extraños provenientes de los refrigeradores. Tardé algo de tiempo en caer en cuenta sobre lo que me acababa de pasar, pero los sonidos en los refrigeradores me pusieron en un estado de alerta. Me puse en pie, todavía mareada, y me dirigí hasta la puerta. La puerta de ingreso a los refrigeradores cuenta con unas pequeñas ventanas redondas. Antes de abrir las puertas me acerqué a mirar por la ventana. Las luces dentro tintineaban, lo que era raro, pues en caso de que hubiera una falla de energía, inmediatamente se encenderían los bancos de energía, y si ésta se agotaba, le tocaría el turno de encenderse a los generadores de gasolina. Entre lapsos de luz noté 3 figuras extrañas dentro. Parecían moverse de una manera antinatural. No les encontré forma de manera inmediata, pero después de verlos más a detalle, parecían como si varios fetos de un color mármol se pusieran de pie y corrieran de un lado a otro. Me retiré de la ventana, pensando en que estaba alucinando, pero no había manera en que esto fuera posible, ya que no tenía a la mano algún químico que me hubiera provocado el desmayo o la alucinación. Decidí tomarme un descanso. Salí al pasillo, me retiré el uniforme y me dirigí al patio. Mientras me fumaba un cigarro, sentada en una banca, el guardia en turno se acercó a mí. De inmediato me sacó plática. Sentí que el tipo me coqueteaba. Aprovechándome de esto, le pedí que me acompañara de vuelta a la sala de autopsias. Obviamente no le platiqué de lo que me acababa de pasar. Llegando a la sala, le pedí que me siguiera a la sala de refrigeradores. Le dije que las luces estaban fallando y por eso le pedí que me acompañara. Le di un traje de bioseguridad e ingresó a la sala de refrigeradores. Por fortuna las luces ya no tintineaban. Yo no quise meterme, solo me quedé mirando al guardia a través de las ventanas. Lo perdí de vista solo un segundo, cuando de repente lo escuché gritar. Pensarán que soy mala persona, pero cuando el hombre gritó, corrió enseguida hacia la puerta, donde estaba yo mirando por la ventana nuevamente. Le impedí entrar, pues justo detrás de él vi nuevamente a estos fetos. De alguna manera se habían fusionado porque parecían estar cosidos por el abdomen. Sus cabezas se encontraban también una frente a la otra. La criatura producía un sonido chillante, parecía quejarse. Sentía muchísimo miedo, a tal punto que mi única reacción fue la de sellar la puerta. No deseaba que aquella cosa horrenda escapara. El guardia comenzó a llorar y a rogarme que lo dejara entrar. Entonces vi que esa maldita cosa ya no estaba detrás de él, así que lo dejé salir. El hombre me miró con una expresión de odio. No me dirigió la palabra, se quitó el traje y se fue. Yo me sentí una persona horrible. Devolví el cadáver con el que estaba trabajando a los refrigeradores, intentando no mirar hacia otro lado, que no fuera el compartimiento de donde los extraje. A mi espalda escuchaba los chillidos. Intentaba ignorarlos, pero no lo lograba, así que comencé a rezar. Sentía a aquella criatura a mis espaldas. Abrí la puerta intentando no mirar hacia atrás, pero cuando tuve que atorar el cerrojo de seguridad, no pude evitar mirar por las ventanillas de la puerta. Ahí seguía esa horrible criatura, y detrás noté otra sombra que se acercó poco a poco hasta hacerse visible. Era una mujer embarazada, muy parecida a la que acababa de guardar, solo que su color de piel era distinto. Realmente nunca he visto un cadáver que presentara ese tono de piel. Incluso toda su carne era demasiado extraña. Me quedé parada como si estuviera hipnotizada. Lo mismo pasó con la aparición.
Solo se quedó ahí parada mirándome a través de las ventanas. Sus ojos, sin pupilas, estaban fijos en mí. Sentí como si aquella aparición me quisiera decir algo, aún sin articular palabra alguna. No sé cómo explicarlo. Algo en ese espectro me contaba una historia. De un momento a otro, aquella aparición desapareció. Una vez que pude salir de mi estado de hipnotismo, caí en cuenta de que debía haber salido hace hora y media. Después de esa experiencia, no pude continuar con ese cuerpo. Hablé con el director de mi área, pidiéndole que le diera el caso a alguien más. El director no pudo negarse, y aunque me preguntó sobre el por qué deseaba dejar ese caso, no quise contarle la historia, solo le dije que no podía con ese cuerpo. No volví a ver al guardia de nuevo, supongo que quedó tan espantado que no le quedaron ganas de volverse a acercar a un lugar como este. Yo he experimentado más cosas, pero nada se compara a la aparición de la mujer y el feto. ¿Quién sabe qué querrían decirme? Y sinceramente, prefiero quedarme con la duda. Vaya. Y pues sí, gente, es como que una visión muy perturbadora, unos fetos y una mujer embarazada ahí, el cadáver en una morgue. O sea, es un poquito como que extremista, pero pues yo creo que está bien. O sea, es algo que alguien podría experimentar, siento yo realmente. De por sí el tema de feto, mujer embarazada, como que ya algo de miedito. Sí. Y más en una morgue. ¿Tú qué crees que sería lo que les estaban intentando decir? Pues a ver, o sea, la mujer embarazada llegó para la necropsia y pues bueno, sus hijos se manifestaron de alguna manera. ¿Qué querían? ¿Quién sabe? Yo creo que en esos casos, pues esas entidades ni siquiera saben lo que quieren, solo saben que buscan algo, pero no saben qué. Sí, pero como muchos de nosotros. Como muchos de nosotros, a lo mejor la muerte no cambia eso. Sí, sí, sí. Ajá. Ay, pues es un tema muy delicado, la verdad. Sí. Eso de los fetos y todo eso. Sobre todo porque, pues como la mamá estaba embarazada, a los fetos no se les dio oportunidad de nada, de vivir, de nada. Entonces, ajá, pues queda la incertidumbre de qué es lo que ellos querían expresar. Ajá. Pero algo querían, ¿verdad? Sí. O sea, imagínate, por más que seas una persona experimentada en las autopsias, pues yo creo que una mujer embarazada como que siempre debe impresionar, ¿no? Pues imagínate, o sea, al momento de hacer ya la autopsia y llegar a esa parte ya donde están los fetos. Sí. No sé. No sé. Triste se me hace. Y luego pues me imagino que a veces pues habrá casos en los que quizás no se sabe que la persona está embarazada. No soy experto en embarazos y en los periodos de gestación, pero yo me imagino que sí puede haber como que una ventana en la que el embarazo todavía no es evidente, pero pues el feto quizá está ahí. Sí. En una forma en la que pues un médico forense pues puede verlo. Entonces imagínate, en ese caso ella sabía que se trataba de una persona embarazada, pero imagínate que fuera una sorpresa, algo que no supieras. Sí, así de que está haciendo ahí la cirugía, ¿se le llama? Autopsia, necropsia. Bueno, la autopsia. Y que de repente, no manches, estaba embarazada. O sea, la impresión de la no. Es algo que no me imagino yo. A mí me daría mucha tristeza. O sea, más que causarme terror o cosas así. Sí. Está tristeza, pues. ¿Verdad? Pero pues también podría estar como que el argumento de que al menos se fueron juntos. Pues sí. Porque pues sí, o sea, hay madres que mueren en el parto y que el hijo vive. Y el hijo vive. Y pues obviamente pues hay mujeres que pierden a su hijo en el embarazo. Entonces, pues no sé si sea algo bueno, si sea algo malo, si sea algo neutral, pero pues en este caso se fueron juntos. Se los llevó. Sí. Como quien dice. Se los llevó, sí. Bueno, no estuvieron juntos aquí, pero a lo mejor en allá, otro lado. En otro lado a lo mejor están juntos. Bueno, mi querido Andrés, yo voy a contar mi segunda historia. Es una historia la cual se llama El cadáver de la morgue.
Trabajé muchos años como médico forense, tanto en el sector clínico como jurídico. Podría estar horas y horas relatando cientos de historias de los cuerpos que he visto. Para mí, esas cosas no son nada del otro mundo. Hasta aquel día pensé que lo había visto todo. Pero nunca faltan las sorpresas. Había examinado cuerpos de todo tipo, tamaño y edad. Vi cosas atroces, horrendas, que de solo contarlas sin detalles podría horrorizar a algunos y hacer llorar a otros. A veces, lo que más impactaba no era necesariamente el cadáver o su estado, algo que podría causar impresión, al menos en los primeros años de iniciado. Es la causa de muerte. Las más comunes son muerte natural o por enfermedades, infartos cardiorrespiratorios, mutilación o traumatismos por accidentes de tránsito, ahogamiento, suicidios. En esto último jugaba un papel muy importante, ya que en ocasiones se necesita un examen minucioso para diferenciar un homicidio de un suicidio. Los casos más complejos son cuando aparecen cadáveres sin un contexto que nos den información. Ancianos que mueren en su casa hasta que alguno siente el olor luego de días. Alguien tirado en la calle, un cuerpo flotando en el mar. Esas situaciones son las que nos llevan a investigar si fue asesinato premeditado u homicidio culposo, suicidio o accidente. Todo esto que les he contado es para que comprendan lo extraño de lo que viví. Después de 25 años de profesión, hubo un hecho en el 2004 para el que hasta hoy no encontré explicación. Por razones de ética profesional, he decidido mantenerme en anonimato, al igual que el lugar donde trabajaba. Aunque imagino que si 2 o 3 personas llegaran a oír esto, sabrán quién soy. Una noche de tormenta, acababa de recibir un cuerpo de un hombre de entre 30 y 40 años, según podía apreciar a simple vista. El cuerpo llegó completamente desnudo con diversas heridas lacerantes. Al solo observarlo, se notaba que al menos llevaba 2 días de muerto. Al leer el informe, explicaba que el cuerpo fue encontrado en un bosque por un hombre que paseaba a su perro y su mascota fue quien realizó el hallazgo. La policía estaba investigando la zona por posibles evidencias. Mi trabajo iba en identificar la causa de muerte, dar una hora aproximada del momento de defunción y más detalles. Así que puse manos en obra. Por fortuna, los dedos del difunto estaban en condiciones para tomar sus huellas dactilares, así que su identificación no sería problema. Comencé ejecutando las primeras pruebas y al proceder con el primer corte noté una forma de sangrado algo inusual. De la manera en que su sangre brotaba, deberían de haber pasado pocas horas de su muerte, y eso contradecía el estado de su piel y la hora en que lo encontraron. Al principio lo tomé como un desafío para un estudio especial. El hombre carecía de cabello o cualquier vello púbico. Si bien no era lo más común, existen personas que son lampiñas y comparten esta característica. Encontré varias heridas lacerantes con pequeños fragmentos de madera que indicaban posibles rozamientos entre árboles. En el hombro había encontrado marcas de mordida, sin duda de una persona. Extraje el ADN de la zona a fin de identificar al agresor. En un momento percibo un ruido sobre la mesa. La mano del cadáver estaba temblando, algo que aterraría a cualquiera, pero era normal que un cadáver presentara movimientos post-mortem, en especial cuando sufren una muerte brutal. Lo extraño era que, de acuerdo al estado de su piel, llevaba al menos 2 días de muerto, como mencioné antes, pero los movimientos post-mortem suceden en las primeras 24 horas. Ya tenía 2 situaciones que contradecían con su piel.
la sangre y el movimiento post-mortem. Estudié la posibilidad de que su piel sufriera antes de morir, pero para ello debería de realizar más estudios. Me dispuse a abrir su abdomen para examinar sus órganos, y ahí fue donde empezó todo. El cadáver no tenía ombligo. Mi mente se nubló de todo. Era la primera y única vez que presenciaba un abdomen sin ombligo. Claro que hubo casos donde en apariencia no había ombligo, por operaciones quirúrgicas, pero esto era distinto. Al pasar mi mano sobre la zona, era evidente que el ombligo nunca existió. Todo se volvía extraño. Después de 25 años de carrera, me encontré con algo fuera de lo normal. En ese momento, recordé algunas novelas de terror que había leído en el pasado, y la ausencia de un ombligo era debido a que el ser humano no nació de un parto, sino que era un clon o creado de forma artificial. Eran las 2 de la mañana. Aún así, creí que esta situación merecía ser vista por alguien más antes de continuar. Dejé el cuerpo sobre la mesa, me llevé los datos que tenía y llamé a un colega sin importar la hora. Al principio se mostró furioso conmigo por la hora en que lo llamé, pero cuando le conté la situación, estaba emocionado por verlo en persona. Al girarme, noté un detalle. Recordaba que su rostro miraba hacia arriba, pero en ese momento miraba hacia un costado. Su cabeza comenzó a temblar. Hasta ahí, solo observaba esperando a que finalice. Consideraba que se trataba de los movimientos post-mortem. Luego, el cuerpo exhaló. Fue inevitable asustarme, aunque se dan casos donde los pulmones contengan aire dentro y luego de ciertos procesos químicos de descomposición, de escape, pero jamás lo había visto de esa manera tan vívida. Me acerqué al cuerpo para continuar examinándolo. Al tocarlo, me llevé un susto más fuerte. Tenía temperatura. El cuerpo de un cadáver, luego de 2 horas, pierde su temperatura corporal normal, que es de 36 a 37 grados, y pasa a temperatura ambiente, algo que al tacto se siente frío. Pero esto era extraño. Recordaba que estaba frío, y en ese momento se encontraba tibio. Cierta sensación de alerta comenzó a gobernarme. El conjunto de acontecimientos que se estaban desarrollando mantenían mi mente ocupada, buscando una explicación. Cuando me giré para buscar herramientas, escuché el cuerpo tumbarse en el piso. Antes de acercarme a él, examiné la mesa con atención. Estaba en perfectas condiciones. Salí de la habitación por un momento. Ni siquiera me tomé la molestia de levantar el cadáver. Sentía miedo, aunque no lo quería demostrar. Entendía que un hombre de ciencia como yo no podía dejar engañar por cosas como esas. No lo quería aceptar. Decidí esperar a mi colega. Entendía que entre dos sería mejor manejar la situación. Luego de unos minutos, él llegó. No paraba de hablar de un montón de hipótesis, dado ciertos síndromes que había conocido y estudiado. Él se veía emocionado, tenía vocación por su profesión. Mi colega no dejaba de expresar sus ideas, hasta que tuve que sujetarlo con fuerza para que se callara. Cuando me miró con seriedad, le expliqué de la temperatura del cadáver. Él me miró sorprendido, me dijo que era imposible, y eso yo ya lo sabía. Negó totalmente lo que le dije. Quería ver el cadáver. Antes de llegar le expliqué que el cadáver cayó por sí solo de la mesa, pero él contestó que seguramente lo choqué sin querer. Él se colocó su túnica y entramos a la sala. El cuerpo no estaba. Mi colega pensó que se trataba de una broma. Le mostré los datos recogidos y las herramientas que había dejado en uso. Donde había caído el cadáver había una pequeña línea de sangre. Mi colega me preguntó si estaba haciendo todo esto para jugarle una broma. Trataba de explicarle la situación. Le mostré la orden que recibí con el cuerpo y lo vimos a él, sentado en un rincón. Solté mi carpeta dado el espanto. Mi colega rió asegurando que era una broma, pero creo que algo en mi expresión le hizo entender que no. Él me había hablado y yo no lograba reaccionar. Se acercó hasta el cuerpo, apenas tocó su rostro y se apartó al instante. Retiró la mano de él como quien ve a un animal que lo pudiera morder.
No me dijo nada. Me pidió que saliéramos. Cuando estaba más calmado me dijo que al tacto sintió temperatura elevada, como si tuviera fiebre, pero peor aún, le sintió el pulso. Dijo que en el momento que sintió su vena palpitar, quitó la mano por reflejo y no se atrevió a verificar. Él me preguntaba si lo que le decía era verdad, si no había algún truco en todo esto. Le juré por mi familia que no. Oímos la puerta de la sala de la morgue abrirse. Nos quedamos petrificados. Éramos los únicos 2 personas en el establecimiento. Con mucho sigilo nos acercamos a la sala de la morgue. El cuerpo no estaba por ninguna parte. Al revisar las cámaras de seguridad desde que comencé a trabajar con el cuerpo, lo vimos todo. El cadáver había girado su cabeza durante el examen. Luego se volteó y cayó. Cuando lo dejé, este se arrastró por el suelo usando únicamente sus brazos. Antes de que entremos, había intentado levantarse, pero cayó sentado en el suelo en la posición en que lo encontramos. No supimos nada más del cadáver. Tomamos capturas de las grabaciones y elevamos el informe a nuestros superiores. Al otro día, los resultados de las huellas dactilares llegaron. No coincidían con la base de datos. En la teoría, nadie en el registro civil tenía esas huellas. Luego de eso, la policía nos acusaba de robar un cadáver, pero nuestros superiores de alguna manera nos salvaron de la situación y todo quedó aclarado. Nos obligaron a firmar por medio de unos abogados un acuerdo de confidencialidad sobre lo sucedido, a cambio de quitarnos cualquier cargo por la desaparición del cadáver. Entre mi colega y yo, jamás hemos tocado el tema. Él siguió trabajando mientras yo solicité mi retiro. Hoy me animo a contarlo, porque ya hice mi vida y no me importan las consecuencias. Espero que mi colega escuche este relato. Ok. ¿Teorías sobre el cadáver que se escapó? Pues, no sé. Dicen que era un clon por el tema de que no tenía ombligo. No tenía ombligo. Como que las múltiples discrepancias de que la piel estaba en estado como si ya tuviera varios días muertos, pero tenía temperatura cálida, sangraba como si se acabara de morir, o sea, está interesante todo eso. ¿Tú crees que esta historia es real? Porque está escrita por alguien y lo cuenta real, pues. Sí. Pues podría serlo, no sé. Imagínate que te pasara eso a ti. A mí como que lo que me llama mucho la atención de esta historia, más allá como del clímax de que se escapó el cadáver, imagínate estar haciendo una autopsia e ir viendo señales de que la persona está viva. Y decir así como que, ok, o sea, estoy cortando a una persona que está muerta o no está muerta. Sí. Y luego ya el momento de sentir el pulso, ¿no? Es como, no sé, yo me colapsaría ahí. Sí. Porque, o sea, imagínate, o sea, le estás cortando, no sé, la garganta, el abdomen, el rostro, el cráneo, y de repente le tomas el brazo y sientes pulso. O sea, ese momento tiene que ser muy impactante. No, güey. Da mucho miedo eso, güey. Y más al momento de ver las grabaciones de que sí, el cadáver sí se volteó, se cayó, se arrastró. Ajá. Güey. Yo creo que como él, pediría mi retiro y ya nunca vuelvo ahí, güey. Sí. Y el otro señor, al parecer, pues sí siguió trabajando. Normalmente, pues él ya está acostumbrado a cosas así, no sé. No, yo creo que yo, al menos en lo personal, nunca me podría acostumbrar a eso. No. O sea, a lo mejor imagínate que fuera tu primer año de trabajo y todavía te queda toda la vida por delante. Pues qué difícil, pero si ya tienes los años de experiencia, los ahorros y yo qué sé, sí, y te puedes retirar, pues sí, retira. Pues ella tenía 25 años. 25 años trabajando, sí, pues ya, a retirarse sin penas. Después de una experiencia traumante ya. A lo mejor era lo que necesitaba para decir ya, vamos a enfocarnos en vivir, en la vida personal antes que en la vida laboral. No, güey. De todas, creo que esta es la que más me ha dado como que miedo. A mí, pues, a mí me gustó mucho tu historia, tu primera historia, porque es algo como que totalmente real, que sí totalmente le podría pasar a una persona. Sí. Aquí ya con el elemento de ver los videos y ver el cadáver arrastrándose, como que es más impactante,
Pero te digo, o sea, para mí ese momento de imaginarme, de tomarle el brazo y sentir pulso, es como que uff. Si el señor hubiera subido evidencias, así de que tengo los videos. No, güey. Pero pues no, güey. O sea, tuvieron que firmar un contrato. Un contrato de confidencialidad. Ajá. Si aún así al contar la historia dice que se está arriesgando. Sí, pues desde el anonimato y todo lo que tú quieras. Sí. Ajá. Pero pues mucho menos va a tener ahí evidencias. Pero si las tuviera, sería un video viral. O sea, a lo mejor ese es el tipo de videos que uno se encuentra en la Deep Web. No sé. A lo mejor hay un grupo de Telegram compartiendo ese tipo de videos. Yo creo, güey. Probablemente sí. Sí, güey. Pero no los vería porque no podría dormir, güey. No, fíjate. Pues yo no los vería para empezar, pues como que no me llama la atención estar buscando eso, ¿verdad? Pero si llegara a mis manos por casualidad, no sé si lo vería o no lo vería. No sé. A lo mejor por morbo. Sí, es que el morbo es muy cabrón. Sí. El morbo gana mucho. Sí. Pero bueno. Ya siempre que terminamos. Pero bueno. Sí. Entonces sí, gente. Ahora sigue mi próxima historia. Y bueno, esta vez de nuevo es una historia sobre un vigilante. Entonces, bueno, la historia es que básicamente este era un vigilante que había llegado como nuevo empleado a un nuevo hospital, con su morgue y toda la cosa. Pero pues él era simplemente un vigilante con responsabilidades muy simples y muy concisas. Su trabajo era simplemente pues estar vigilando la recepción y estar anotando datos, ser una de las personas que anota datos sobre los cadáveres que ingresan. Aquí lo interesante es que él estaba en el turno de la noche y pues en este tipo de lugares como los hospitales y las morgues, pues estar en el turno de la noche le da un giro de 180 grados a la situación. Entonces, la historia también narra que a pesar de que su trabajo era algo que perfectamente podía hacerse por una sola persona, por algún motivo los jefes decidieron que él tenía que tener una compañera. Y así fue, contrataron a una segunda guardia, una segunda vigilante. Y esta segunda vigilante era una chica joven, era una persona en sus 20s que estaba pues recién aventurándose en el mundo laboral de ser un guardia de vigilancia. Entonces, en una de las primeras noches, en uno de los primeros turnos que compartieron estos dos, llegó un cadáver que nuevamente falleció en un accidente automovilístico. Los accidentes automovilísticos son comúnmente, tristemente, fatales. Suelen terminar con la vida de muchas personas. Entonces, en este caso, la víctima de este accidente chocó y su cabeza se estampó directamente contra el volante de su coche, con tal fuerza y tal velocidad que igual causaron que la muerte fuera instantánea. Pero lo que también causó el impacto de su cráneo golpeando el volante fue que uno de sus ojos, particularmente el ojo izquierdo, se saliera de órbita y básicamente los médicos hubieran tenido que sacárselo. Y fue así con un solo ojo, el derecho, y el hueco del ojo izquierdo, que entró a la morgue. Entonces, la chica no había estado presente para el momento en el que ingresaron el cadáver de esta persona. Pero el hombre, el principal, el protagonista de la historia, él sí estaba consciente y sí estaba enterado de que había ingresado esta persona con un ojo faltante en la morgue. Entonces, en la noche, mientras el guardia estaba intentando leer un libro, como es común, ya escuchamos antes, le ganó el sueño y se quedó un poco dormido. Cuando se quedó dormido, cuando estaba leyendo aún, su compañera toda estaba ahí con él en la sala. Pero después de quedarse dormido y despertar,
ella ya no estaba ahí. Y esto es básicamente porque lo que lo despertó fueron los gritos de esta misma chica. Él escuchó que los gritos de su voz venían de la sala de los refrigeradores. Entonces pudo también escuchar que la chica se acercaba corriendo rápidamente a la sala en la que ellos trabajaban y entró azotando la puerta muy alterada. Entró gritando: ¿dónde está su ojo? ¿Dónde está su ojo? Por algún motivo ella estaba muy consternada por este hecho. ¿Dónde está su ojo? ¿Dónde está su ojo? El guardia no estaba seguro de cómo supo del ojo faltante del cadáver, porque ellos no tienen autorización ni tienen manera de abrir los refrigeradores, si no es con el permiso de uno de los médicos o de alguien más del personal. Entonces, como ella estaba muy alterada y como ella tuvo que irse después de ese evento porque estaba muy alterada, pues él realmente nunca pudo indagar y no pudo saber qué es lo que pasó realmente con ella, qué es lo que vio, cómo lo vio, cómo se enteró de que esta persona, este paciente fallecido que había ingresado, pues le faltaba un ojo. Pero bueno, al día siguiente, supuestamente, pues ese muerto ya no debía de estar ahí, porque tienen que tratarlos y tienen que continuar con el proceso. Pero la sorpresa del vigilante llegó cuando lee los registros, lee el papeleo del día y se da cuenta que por un error en la logística del hospital, esa persona seguía ahí, su cadáver seguía ahí. No quiso decírselo a su compañera para no alterarla, así que simplemente omitió ese hecho e intentó que los dos tuvieran una jornada normal dentro de lo que cabe. Pero bueno, se adentra la madrugada de nuevo y el guardia retoma su hábito de leer y está leyendo un libro y nuevamente se queda un poco dormido. Esta vez no lo despiertan unos gritos, pero sí al despertarse se da cuenta de que su compañera ya no está ahí con él. Él se preocupa y sale de la sala donde trabajan ellos para buscarla. Mientras va caminando por el hospital, ya acercándose a la parte de los refrigeradores, escucha nuevamente un grito. Pero además de un grito, también escucha un sonido como de vidrios, como de cristales rompiéndose, y pues un segundo grito después de los cristales rompiéndose. Entonces, pues después de escuchar esto, él se apresura y al detectar que el sonido venía de la sala de los refrigeradores donde estaban los cadáveres, pues él intenta abrir la sala. Pero puede notar que hay algo que está trabando la puerta, más allá del cerrojo, más allá del seguro. Puede notar que hay algo detrás de la puerta que está impidiendo que la abra. Así que él decide pues simplemente utilizar la fuerza bruta y abrir la puerta de una patada. Al abrir la puerta, se abalanza sin pensar y entra lo más rápido posible a la sala. Pero lo que sucedió es que con algún líquido viscoso, él se cae, se desliza y golpea el suelo. Ya estando en el suelo, se da cuenta de que hay una estantería de herramientas médicas en el suelo con todo el material volcado, que era básicamente lo que estaba bloqueando la puerta, era lo que no le impedía entrar. Pero mientras seguía ahí tumbado, gira la cabeza en la otra dirección y se encuentra con el rostro, con el cadáver de su compañera, con la boca totalmente abierta y rodeada de un charco de sangre con el cual pues fue que él se deslizó y cayó. Él no podía entender esto porque miró a la parte de las manos de su compañera y pudo ver que había una botella de cristal rota por la mitad, con los picos filosos.
Y pues a la conclusión a la que él llegó en ese momento es que la chica se suicidó por algún tipo de trauma que le suscitó estar ahí con los cadáveres y por las visiones o las experiencias de la naturaleza que hayan sido que tuvo con el cadáver que le faltaba un ojo. Entonces, pues bueno, esto fue algo difícil para él, pero pues él evidentemente intenta continuar con su vida. Al final del día, pues ella sí era una compañera, pero realmente no la conocía y las cuentas tenían que pagarse y él tenía que seguir trabajando en su turno nocturno. Varios días después de un pequeño descanso que sí se dio la oportunidad de tomarse, él regresa al hospital y se le hiela la sangre al nuevamente ver los registros y darse cuenta de que el cadáver de ese accidente, que le faltaba un ojo, seguía estando ahí. El cadáver que de alguna manera le había causado la muerte a su compañera, ya sea por una sugestión o por alguna aparición de otro tipo. A él se lo comió la curiosidad, entonces decidió que necesitaba ver el cadáver. De alguna manera, hablando con alguno de los médicos, pudo conseguir que le dieran acceso a la sala de los refrigeradores. Al entrar ahí, ubicó el refrigerador concreto, el cubículo concreto en el que estaba esta persona, y pues bueno, se dispuso a sacarlo de ahí. El seguro mostró algo de resistencia, así que él tuvo que jalar fuertemente para poder abrirlo. Y por la misma fuerza de su movimiento, el cadáver salió bruscamente y uno de sus brazos salió por el lateral. Uno de sus brazos que estaba cubierto por estas típicas bolsas de plástico en las que envuelven o cubren a los cadáveres. Pues bueno, por la fuerza del movimiento se salió uno de los brazos. Y fue viendo el brazo de este cadáver que el vigilante pudo notar que había pequeños trozos de cristal clavados en la mano del cadáver. Entonces, pues sí, ahí su teoría de que la chica se había suicidado, pues se vio comprometida, porque ahora el cadáver de un solo ojo que ella había visto y que la había perturbado tanto, pues tenía indicios del arma homicida. O sea, ya no parecía que la chica había tomado la botella y se había rajado el cuello. Ahora parecía que alguien más lo había hecho y pues el cadáver tenía evidencias que lo delataban. Entonces, pues, esa es la historia, gente. Una chica que murió, no sabemos exactamente en qué condiciones, pero pues lo que vio su compañero, el vigilante, indican a un asesinato de misteriosa naturaleza. De misteriosa naturaleza que involucra vidrio. Que involucra vidrio, ajá. Sí, o sea, es como que todas las pruebas apuntan a él, pero pues como que la lógica es lo que no apunta a él. Sí. Pero pues... ¿Pero tú qué le vas? ¿A las pruebas? ¿A la lógica? No, es que si yo viera los cristales, así con todo lo escéptico que soy y con lo medio ateo que soy, si yo veo las cosas así y luego veo los cristales en la mano del cadáver, pues yo me inclino totalmente a pensar que pasó algo sobrenatural. O sea, okay. Sí. Yo siento que son demasiadas casualidades como para ignorarlas. Y es raro porque tú siempre como que tratas de buscarle la lógica a las cosas. Sí. Y dices, nah, como que yo siento que sí ha de haber sido algo natural, pues. Uh-huh. Pero ya el que tú opines que sí ha de haber sido algo sobrenatural, pues es porque las cosas apuntan o te obligan a pensar eso. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues sí, Jesús. Sí, o sea, tú te inclinarías a pensar eso también, me imagino. Sí, yo también. Fácil. Sí. Fácil me inclino a eso. Y fíjate, todo después de las historias que estamos contando, que son pues relativamente bien pocas a comparación de todo lo que se ha de vivir ahí dentro. O sea, imagínate, ¿no? Cuántas cosas no han de pasar todos los días. Ajá. En una morgue. Sí. Que no sé si pasan más cosas ahí en la morgue o en un hospital.
Más bien en la morgue, ¿verdad? Pues es que no sé, también como que lo que dicen algunas de las historias es que los pacientes ahí son bien tranquilos. ¿En dónde? En la morgue. En la morgue. Ajá. No, en la mayoría del tiempo no hacen ruido, no se quejan, no causan problemas, pero pues al parecer a veces sí lo hacen. Y ahí es cuando ya surgen Pues, las historias. Las historias nos están diciendo otra cosa. Sí. Pues bueno, mi Andrés, yo voy a contar mi última historia ya. Muy bien. Uy, uy, uy. Uy, 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 guardaste lo mejor para el final quizá. Pues juzguen ustedes. Ok. Bueno, esta historia se llama Macabro Hallazgo. En pocos lugares se llega a percibir tanta energía como lo que es una morgue. Quizá solo sea igualada por un hospital, aunque las energías que se acumulan allí son diferentes. Es imposible no estar en un lugar así y no percibir cierta sensación de vacío y tristeza. En todos los años que llevo trabajando, por más que intente hacerme el frío, no puedo evitar pensar, sobre todo, qué habrá sido de aquellas personas a las que diseccionamos. ¿Tendrían familia? Y la pregunta que más me quita el sueño en la noche, ¿sería consciente de su propia muerte? Hace años se me ocurrió una situación en la que quizá pudiera darme una respuesta a esta pregunta. Aunque sé que muchas personas no me van a creer, sé que no soy el único al que le han ocurrido este tipo de cosas, y que las personas que trabajan en hospitales o en medicina forense como yo me entenderán. Me da igual, sé lo que me ocurrió. Por aquel entonces trabajaba en una morgue judicial. Soy originario de Uruguay y en la guardia laborábamos 2 médicos forenses y un patólogo. Un día nos llegó un caso extraño, sobre todo porque no se nos quiso decir mucho sobre el cuerpo en cuestión. Lo único que se nos pidió es dar las posibles causas de muerte, lo cual fue algo complicado de hacer. El cuerpo era muy extraño, mostraba incrustaciones de pequeñas piezas de metal por todo el cuerpo. Y aunque de primera mano pensaría uno que este tipo de heridas ocurrieron en el accidente que le llevó al sujeto a la muerte, pero no. Estas heridas estaban cicatrizadas. El metal había sido aceptado por su cuerpo, siendo de él algo demasiado extraño, pues ese tipo de heridas terminarían por causar una infección letal en el organismo. No obstante, el cuerpo aparentaba llevar ya mucho tiempo con esas pequeñas piezas de metal. Total que estuvimos realizando labores hasta que muy tarde y no dábamos con la causa de muerte. Teníamos varias teorías, pero ninguna que fuera lo suficientemente convincente. No encontrábamos alguna herida mortal ni daño alguno en un órgano vital. El corazón no presentaba daño o muestra alguna de infarto. Comenzábamos a desesperarnos. De repente comenzó a fallar el sistema eléctrico. Quedamos a oscuras un par de veces. Nos dimos por vencidos y justo cuando íbamos a devolver el cuerpo a los refrigeradores, un estruendo muy fuerte sonó en uno de los corredores. Yo brinqué y de inmediato miré la bolsa donde estaba el cuerpo, mientras me imaginaba que en cualquier momento se movería, como en las películas de terror, pero esto no ocurrió. En cambio, comencé a percibir una oscuridad que provenía de los refrigeradores. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma a causa del estrés de no encontrar una causa. Sin embargo, después de escuchar a mis compañeros preguntando sobre qué era eso que estaba saliendo de los refrigeradores, supe que desafortunadamente era verdad. No sabría cómo describirlo a la perfección. Era una oscuridad tan profunda, más negra que el mar de noche, y espesa como neblina. Algo dentro de esa niebla nos dejó paralizados. Yo sentía como si me hubieran amarrado con alguna especie de soga, como si esa oscuridad entrara por dentro de mí. Escuchaba una voz que no se parecía en nada a la de mis compañeros, decir que no investigáramos más, que no lo volviéramos a tocar o
conoceríamos el infierno en la tierra. No sé cuánto tiempo habrá durado aquello, pero cuando pude moverme, corrí a ver a mis compañeros, que concordaron conmigo acerca de lo que escuché. Decidimos dejarlo así, como un simple evento extraño, igual que tantos que ya nos han ocurrido. Cuando llegué a casa, después de bañarme, me pasé a servirme un poco de brandy. Aunque intentaba evitar pensar en lo que me ocurrió en la morgue, aquel día sentía los nervios hechos nudos. Como les he dicho, aunque las personas me conocen como alguien frío que no demuestra sus emociones, en el interior no pude evitar sentir pena por algunas víctimas, y en esta ocasión me sentía asustado, pues sabía que mi mente no pudo haber inventado esa voz, esas palabras. El brandy logró derribarme. Me quedé dormido en la sala viendo un programa local. Desperté de madrugada. La pantalla estaba apagada. Bueno, eso aparentaba. Yo no recordaba haberla apagado. Es raro que me quedé dormido en un lugar que no sea mi cama. Me puse de pie y de pronto noté que la pantalla no estaba realmente apagada. La señal de la antena se había perdido solamente. La señal comenzó a volver, pero en lugar de verse un canal, comenzó a verse estática. Los hilos a blanco y negro formaron hilos que tomaban una forma circular. Al final se formaron unos ojos, una boca, nariz. Era un rostro cadavérico que a mi parecer reflejaba angustia. De pronto, la cara comenzó a hablarme. Esto hizo que me levantara de una manera muy abrupta del sillón. No podía creer lo que estaba pasando. La voz empezó a quejarse de una manera horrible. Yo sentía los nervios hechos trizas. El rostro empezó a decirme que él lo mató, que buscara en el estómago. Estaba a punto de salirme corriendo del apartamento cuando en la pantalla se sintonizó al fin un programa de televentas, y en lugar de salirme de la casa, desconecté la pantalla. Como pueden imaginarse, no volví a dormir en toda la noche. Cuando volví al trabajo, intenté contarles sobre lo que pasé la noche anterior a mis compañeros, pero estos me cambiaban de tema y fingían no tomarme en cuenta para nada. Al principio me sentí molesto, pero supuse que más bien, por el miedo que sentían, preferían ignorar lo que había ocurrido. Cuando volvimos a sacar el cuerpo extraño del refrigerador, propuse que volviéramos a revisar el estómago. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que estaba todo dañado. Era algo extraño, hasta el patólogo lo dijo. No existía alguna manera en que las paredes del estómago sufrieran ese daño. Parecía como si algo le hubiera arañado desde dentro, hasta causarle una hemorragia mortal en las paredes estomacales. Macabro hallazgo. Ya estaba casi seguro de que aquellos tejidos nos revelarían la causa del fallecimiento del sujeto. Los siguientes días, mis compañeros estuvieron más abiertos a platicar sobre el asunto. Ellos, a diferencia de mí, habían vuelto a experimentar la oscuridad que no abrazó aquel día. Sobre todo, el patólogo. Mencionaba haber experimentado esto cada noche. Se sentía aterrado igual que yo. Cuando tuvimos los resultados del análisis de lo que encontramos en el estómago de aquel hombre, nos encontramos con algo tan macabro que aún me cuesta algo de trabajo contener el vómito y los escalofríos cada vez que lo recuerdo. Los tejidos eran humanos. En pocas palabras, aquel hombre cometió canibalismo. No pudimos explicar qué fue lo que causó esas heridas en el estómago. Según el examen toxicológico, no ingirió ninguna sustancia que le ocasionara una hemorragia a las heridas que mostraban los tejidos dentro del estómago. Tuvimos que maquillar el informe forense, aunque sí mencionábamos que encontramos restos de otra persona dentro de su estómago. Total, que el caso se cerró y pasó el tiempo suficiente para que nos olvidáramos de lo ocurrido. Pero los espectros no se olvidaron de nosotros. Una noche, mientras veía una película en línea, mi pantalla se puso en modo televisión por sí sola, y una vez más se me reveló el mismo rostro, solo que en esta ocasión no dejé que hablara. Desconecté la pantalla en cuanto apareció.
Desgraciadamente, esto solo ocasionó que el mismo rostro se me revelara en otros lados, como en mis sueños, en vez de un espejo, y hasta en el retrovisor de mi auto. Mis compañeros me dijeron que también tenía problemas de tipo paranormal, sobre todo por las noches. Buscamos ayuda con un sacerdote, que solo nos recomendó hacer unas oraciones y nos dio agua bendita para rociar en nuestras casas. Yo lo hice, pero no me funcionó para nada. Al contrario, ahora escuchaba la voz de ese rostro bajo mi cama. Pasé varias noches durmiendo en el sofá, pues allí no escuchaba la voz de aquella aparición. Como a mis compañeros les seguía ocurriendo lo mismo, decidimos contactar a una medium. Aquella mujer nos pidió que la lleváramos a la morgue. Así lo hicimos, la llevamos y después la dejamos sola, pues así lo requirió la mujer. Nos quedamos tras la puerta. Puedo jurarles que ninguna de las apariciones que vi, ni ninguna voz paranormal que escuché, se comparaba con el horror que sonaba dentro de la morgue. No sé cómo la medium soportó estar tanto tiempo dentro en ese horror. Cuando al fin salió, nos dijo que tuvo un contacto con dos espíritus. Era un hombre muy sentí. Estuve a punto de enloquecer. Ni siquiera pude hacerle frente con las oraciones que me indicó la medium. Preferí buscarla para pedirle que me bloqueara la vista. Desgraciadamente, esto no se logró a la primera y tuve que soportar a esta entidad durante algunos días, en los que sentía que iba a enloquecer. Ese rostro era tan horrible, sus ojos grises, sin alma, reflejando una angustia inhumana. Pasando 6 días, la pesadilla terminó. Ya no volví a ver ni a oír a esa entidad. A la fecha, no he vuelto a escuchar cosas tan aterradoras. Solo cosas simples y trilladas, como el típico vaso que se cae de la mesa. Nada grave. Un tiempo estuve tentado a investigar más sobre aquel hombre, pero el simple recuerdo de todo lo que me pasó es suficiente para frenarme. Ok, aquí es curioso que como que típicamente la historia se detiene en el hallazgo, pero aquí como que va más allá. Como que las cosas que le pasaron a las personas presentes después. Está interesante eso. Sí. Me gusta como que la idea de que tenga que ir una medium como que a exorcizar la morgue. Porque, pues no sé, yo siento que sí debería ser necesario, a veces no. Pero por la naturaleza de esos lugares no creo que sea como que bien visto. Ellos lo han de ver como algo innecesario, algo supersticioso, no sé. Pues es que ya estás mezclando, se podría decir, religión con ciencia. Ajá, sí. Sería algo loco. Sí, pero pues si los médicos están claramente viendo algo y sintiendo algo, pues yo digo que está bien. Sí. Y sobre todo me da mucha incertidumbre o curiosidad porque en sí no se resolvió tal cual de que murió. O sea, se supo que comió, o sea, ¿Carne humana? Ajá, carne humana. Pero no se supo por qué tenía esos daños en el estómago. Y ese rostro que se le presentaba no dejó que le dijera más cosas. Si te fijas, se le aparecía en la tele, la desconectaba. Ajá. O sea, no dejó que le terminara de decir todo. Entonces como que queda incluso esa parte. Sí. Y te deja pues a tu imaginación qué pasó. Pero pues como tú dices, el hecho de que hasta haya tenido que ir una medium porque pues ya estaba al borde de que todo se descontroló. Pudiera llegar a pasar eso en serio en una morgue. O sea, no sé, que las almas o algo intenten comunicarse con los doctores y estos pues los persigan hasta sus casas y en su vida. O sea, sí podrá llegar a pasar eso. Pues yo creo que sí. Y es que imagínate la situación, por ejemplo, que te haya pasado a ti y que obviamente cuando empiezas a ver el rostro, tú lo intentas evitar lo más rápido posible. Sí. Y ese es como que el reflejo inmediato. Pero qué tal que si no lo evitas y ya dejas que te diga lo que te tiene que decir, ya se acaban las visiones. Así es. O sea, como que sería como que el reto, ¿no? De que, ok, o sea, está apareciendo, lo estoy sintiendo, me está dando miedo, pero a lo mejor tengo que hacerle frente, ¿no? A lo mejor tengo que hacerle frente, pero pues imagínate el miedo. Sí, no.
Una vez más confirmo que yo no podría trabajar en una morgue. No. El tema pasado fue de hospital psiquiátrico. A lo mejor en un hospital psiquiátrico, ¿qué se te haría para ti más difícil como lugar para trabajar? ¿Un hospital psiquiátrico o una morgue? Me lo pones bien difícil. Porque... Pero un hospital psiquiátrico, pues feo, en mal plan. En el que la gente está mal, realmente. En el que de plano ya te pueden hacer algo. A lo mejor no que te vayan a hacer algo, pero que tú estás viendo que hay pacientes que están muy mal y que los tienes que ver todos los días y que tienes que estar sintiendo su vibra, por así decirlo. Es eso. Que yo siento que si estoy ahí mucho tiempo, como que me contagiaría, como que siento que yo me volvería loco, güey. Sí. Pero en una morgue, o sea, eso o una morgue en la que se cuente que pasen cosas raras. Yo creo que la morgue a mí me podría más. O sea, ¿preferirías estar en un psiquiátrico? Sí, porque al final del día en el psiquiátrico como que muchas de las cosas que ves sí tendrían explicación lógica. Sí. Pero ya en la morgue estar viendo la muerte todos los días, yo digo que eso mentalmente sí te pasa factura muy fuerte. Al menos en mi caso yo creo que sería así. Sí. Aunque bien dicen que los locos no son ellos sino nosotros. Y que ellos están viendo la realidad de las cosas. Sí, hay gente que lo dice, hay gente que lo dice. Sí. Pero no te podría... Es una decisión difícil realmente para ti. Sí, es una decisión que no te puedo contestar así a la ligera, pues. En serio, es muy difícil para mí. O sea, de buenas a primeras no te sabría decir, güey. Ajá. O sea, yo me imagino en los dos lugares y en ninguno podría estar. Sí, simple, pero si ya llegamos a extremos de que vida o muerte en cual quieres estar. Yo creo que no salgo de mi casa. No, yo creo que me voy al psiquiátrico, güey, también. Sí, yo siento que impone menos el psiquiátrico. También como que es muy demandante mentalmente, pero pues sí. Sí, es que con el tema paranormal soy bien culo, güey. O a lo mejor personas que sean más frías preferirían la morgue. Yo no. Sí. Es que es eso, o sea. Porque los que no crean en el tema paranormal, pues a todos le van a querer encontrar un sentido lógico. Sí. Pero como en las historias que estamos contando, que dicen que ni ellos pueden explicar el por qué, pues es obvio que dices, no, es que ya tiene que ser eso, pues un tema paranormal. Sí. Pero... no, güey, es que está bien difícil y me pusiste una pregunta muy cabrona, güey. Ahora, está como que... porque son como los tres lugares, no me imagino, hospital psiquiátrico, morgue y cementerio. Pero para mí un cementerio, la verdad, yo siento que no me impondría tanto. O sea, si te dijeran, ¿sabes qué, güey? La neta... entre morgue y cementerio, prefiero cementerio. Ajá, sí. Vas a ser vigilante de un cementerio. Sí, güey, sin pedos, tú solo. Pues me daría más miedo por cholillos y cosas así. O sea, pero vas a estar en un cuartito y que, no sé, güey, de repente escuches un lamento. O que escuches que te tocan a la puerta, güey, y ves las cámaras y no hay nadie, güey. Pues es que sí está cabrón. Pero el tema de que sea un lugar abierto, como que a mí me intimida menos. No sé por qué. En un hospital, que es un lugar cerrado, claustrofóbico, como que me daría más miedo. En un hospital, o sea, estás ahí encerrado. Pero en un cementerio que estás como que en la naturaleza, como que yo diría, ok, o sea... o sea, pero es que hay muertos, güey. Pues sí. Estás viviendo, o sea, ¿cómo te lo explico, güey? O sea, estás en la naturaleza, sí, pero estás conviviendo, como quien dice, con la muerte, pues. No, o sea, igual no con la muerte, pero igual, ándale, igual que con la morgue, pues. Es similar que la morgue, sí. Yo me imagino ahí también en el cementerio, güey. Y siento que se me harían las horas eternas, güey. Es que, o sea, sí, también, o sea, si tuviera los conocimientos, ¿verdad? Que obviamente no los tengo. Para ser médico forense, de estar haciendo autopsias, pues no, qué culero, ¿verdad? Pero de ser simplemente guardia de vigilancia en una morgue y en un cementerio, no sé qué preferiría. Ya te puse a pensar. Porque sí, yo estaba comparando como que ser médico forense en las autopsias o en el cementerio. Pero pues es como que un mundo de diferencia. Sí. Como que ya lo de ser médico forense es nivel de miedo máximo, y ser guardia de seguridad en una morgue está un poquito por debajo.
pero pues no Pues sé. yo siento que las dos. Pues es que sí, o sea, porque el forense está conviviendo con Sí, el cuerpo tal sí, cual. o sea, Y el ese guardia. proceso de estar abriendo los cadáveres todos los días, o sea, Sí, güey. el guardia, ponle tú que los sientes, sabes que están ahí, pero pues es más calmado. Y deja tú, yo vi una entrevista en un podcast. Entrevistaron a un. No era forense tal cual médico, pues, sino que era, creo que de la CEMEFO. Entonces, pues igual conviven con los cuerpos. Y él comenta que algo feo, pues, de allí, más que ver a los cuerpos así muertos de Los lo que- familiares. No, pues que es el olor, pues, que les deja impregnado. Que, bueno, para empezar, a ti se te queda como que en la nariz, así en la garganta, el olorcito a muerto. Y que cuando vas con la gente, como tu nariz se acostumbra. Y a veces pasas así con ciertas personas y este vato huele a muerto. De que él cuenta que su esposa le dice, oye, la neta no te voy a dar de cenar hasta que te bañes y te cambies de ropa porque hueles a muerto. Ajá. Dice, yo prefiero 1000 veces estar comiendo al lado de un perro muerto que estar oliendo el cadáver de un humano muerto. O sea, se supone que el olor es muy potente. Es como 10 veces más que el de un perro muerto. Entonces imagínate. Pues yo creo que nunca he olido un perro muerto, pero... No, nunca. En la calle, güey. Ay, es que como que es un olor que lo rechazo. Una vez sí me pasó con un gato, fíjate que son animales más chiquitos. Ajá. Iba pasando por el basurero y pues ahí estaba un gato tirado, muerto, y sí me dio un olor muy fuerte. Pero como que lo bloqueé instantáneamente. Pero no, sí me acuerdo que ese día me paranoié mucho, porque fue como que la primera vez que olí algo así y yo sentía que incluso me iba a dar una enfermedad o algo así. Sí. No, pues sí te puede dar algo. O sea, si estás en constante Sí, oliendo eso mucho, pues sí te puede dar algo, güey. Porque estás oliendo puro putrefacción. putrefacción, exactamente. Ahora imagínate un humano que es una criatura que 50, 20 veces más grande que un gato. Ahora imagínate ese cuerpo que hizo canibalismo, que adentro de él tiene otro. No mames. O el de la embarazada, o el de las embarazadas. Es mucho, güey. La neta yo no sé cómo. Hay muchas circunstancias que complican mucho ese business. Sí. No, la verdad, no. Yo no podría. No, yo no podría. Por eso no sé. siempre he dicho, güey. Mis respetos para todas esas personas. Y, o sea, para todos. Pero yo siento que los médicos y todos esos. Oh, sí. Mis respetos, güey. Son labores muy sacrificadas. Sí, güey. Sí. Es un don. Yo siento que eso es un don. Es un don. Sí. Porque yo siento que no cualquiera puede llegar a ser un médico, un cirujano. O sea, yo sí siento que para eso tienes que nacer con el don. Sí, porque hay cosas que casi que seas quien seas lo puedes aprender. Sí. Pero ser médico, no sé yo. Los enfermeros también, por ejemplo, a mí sí me impresiona las veces que uno va brevemente al hospital o al seguro por cualquier cosa, que pues tiene que estar lidiando con los ancianos, que a lo mejor se hacen encima, con gente que se vomita. Exactamente. Los enfermeros, o sea, también la tienen muy, muy difícil. Sí, porque muchas veces uno batalla hasta con su propia familia. De que, ay, güey, pues tengo que estar lidiando con cierto familiar, estarle cambiando el pañal. Ahora imagínate con un desconocido. Que no sé si eso lo haga peor o mejor. A lo mejor ese grado de sensibilización que no conoces a la persona te ayuda a que sea más directo, más fácil, no sé. Pues quién sabe. La verdad, quién sabe. Pero, pues sí está cabrón, como quiera. Está cabrón, sí. Pues bueno, Andrés, no sé si tengas otra historia que compartir. Yo por No. mi parte ya conté mis 3 historias. ¿Tienes otra? Yo también ya conté mis 3 historias. Contaste 2, ¿no? Conté 3. ¿Contaste 3? Conté la de el cadáver del sudor que no hay que limpiarlo, la de los fetos y la de el cadáver con los cristales en la mano. Ok. Después Sí. de la chica. Conté mal. Sí, Pendejo. sí. Pues entonces ya es todo, güey. Sería todo. Sí, sí, sí. Todo sería todo en este podcast. Ojalá y hayan disfrutado de las historias. Yo las disfruté mucho, la verdad. Sí, estuvieron interesantes. Debo de decir que curiosamente yo pensé que iba a ser más fácil encontrar historias de morgue, pero a mí me costó más. ¿Te costó más? A mí me costó más. Como que sí me topaba muchas,
pero muchas se sentían que estaban muy mal escritas o muy mal narradas. Ok. Entonces, pues sí, o sea, me llamó la atención. Yo pensé que iba a ser muy fácil, pero no fue tan fácil. A mí me llamó más la atención que las del hospital psiquiátrico, porque siento que ya es un tema más que involucra más cosas, pues. Siento que en el hospital psiquiátrico se habló mucho de paranormal nada más. Ajá. Pero que aquí como que ya son temas más, no sé si decir reales o no sé, pero siento que me llamó más la atención. No sé a los que están escuchándonos, pero pues igual si está gustando esta temática, pues vamos a seguirla haciendo. No sé tú qué opinas. Pues sí, o sea, podríamos contar, hay como que varias cosas, varias temáticas de las que se pueden contar historias de terror. Entonces, pues sí, yo creo que es una buena dinámica. Así es. Y repito, como siempre en todos los podcasts, si tienen historias que quieran compartir con nosotros y que quieran que las leamos, mándenlas allá al correo cuéntateotra2024@gmail.com. Ahí las podemos leer, sea de lo que sea, no importa que sea de cualquier tema, de hospitales, personales, no sé, de lo que sea, y nosotros los podemos aquí contar. Así es, así es. Pues de mi parte ha sido todo. No sé si gustas despedir el podcast. Bueno, gente, igualmente por mi parte ya fue todo. Estas fueron las historias de hoy. Yo creo que ya todo lo que se tenía que decir se dijo. Escuchamos sus recomendaciones. Esperamos que noten el cambio en la calidad del audio. Y pues bueno, como dijimos antes, ya volveremos en el próximo episodio con alguna otra temática similar, o a lo mejor alguna temática diferente, ya veremos. Pero pues sí, gente, eso sería todo y nos vemos a la siguiente. Chao. Nos vemos. Bye bye.